celebramos la fiesta de San Marcos, evangelista. El Evangelio de San Marcos, San Marcos fue discípulo de San Pedro y por eso el Evangelio de San Marcos es como un eco de la predicación de San Pedro. No es que San Pedro lo dictase, ¿no? En la primera lectura sale San Pedro diciendo, os he escrito esta carta, hemos leído la carta de San Pedro, por medio de Silvano. O sea que cuando San Pedro encargaba algo a alguien, luego no decimos lectura de la carta de Silvano, sino de San Pedro, ¿no? Cuando San Pedro encargaba algo a alguien, pero digamos lleva su firma, ¿no? San Marcos no es que lo escriba porque San Pedro se lo encarga, sino que él escucha la predicación de San Pedro y pone el Evangelio por escrito, ¿no? Pero resuena la predicación de San Pedro, con quien estaba San Marcos. Nos ayuda a ver quién es San Marcos, porque a veces a los santos les ponemos en una peana y nos olvidamos de quiénes son. San Marcos es ese discípulo de San Pablo y de San Bernabé, flojete, que después del primer viaje apostólico de San Pablo y San Bernabé, San Pablo le dice a Bernabé, como vuelvas a llamar a ese, yo no voy. Y San Pablo era muy terco, era muy cabezota. Y Bernabé dijo, pero hombre, habrá que tener misericordia con el pobre Marcos. Y San Pablo dijo, no. Y Bernabé dijo, pero es que él quiere venir con nosotros a evangelizar. Y San Pablo, yo con ese no voy. Y no fue. Y como Bernabé se empeñó en llevarse a Marcos, Pablo dijo, vale, pues tú a Chipre y yo a Turquía, pero con el mar por medio, ¿vale? O sea, San Pablo no quería predicar, no quería evangelizar con San Marcos ni loco, ¿vale? Y San Pablo es santo y San Marcos también. O sea, que a veces los santos pueden no entenderse, ¿sabes? No pasa nada, ¿no? Porque somos limitados, los santos no son Dios, ¿no? Dios Padre y Dios Hijo, esto no les pasa, ¿vale? Al Padre y al Hijo esto no les pasa. El Hijo nunca dice, yo, el Padre, que se quede en Chipre, que yo me voy a Turquía. Eso el Hijo no lo dice, ¿vale? Pero, porque son Dios. Pero entre los santos que son limitados, ¿no? Y pecadores, pues puede ocurrir que no se entiendan, ¿no? Y San Pablo diga, mira, yo por prudencia, para no arrancarle la cabeza, lo mejor es que él vaya a Chipre y yo a Turquía, ¿vale? Bueno, pues este era San Marcos, ¿no? ¿Y por qué San Pablo decía eso? Porque San Marcos, o sea, San Pablo tenía sus motivos, ¿eh? No se le ha ido la cabeza. Porque en el primer viaje apostólico a San Marcos le pareció muy duro y dijo, me vuelvo, y se volvió. Y Pablo dijo, como te vuelvas, no vuelves, ¿eh? Y Marcos, vale, pues no vuelvo. Y luego se arrepintió y quería volver a predicar, ¿no? O sea, se volvió. Era un flojete. A ver, flojete. Nosotros no hubiéramos aguantado ni 10 minutos con San Pablo, ¿eh? Pero bueno, porque siempre estaba con naufragios, le apedreaban, le metían en la cárcel, todo, ¿no? Entonces San Marcos se cansó, claro, ¿no? Pero, bueno, este es San Marcos, ¿no? Era tenido por flojete, posiblemente porque era flojete, ¿no? Y bueno, y sin embargo, pues, ya que San Pablo no le quiso, se fue con San Pedro. Y San Pedro, que también era flojete, ¿no? Que había negado a Jesús y esas cosas, ¿no? Pues acogió a San Marcos, ¿no? Y juntos, pues, caminaron hacia la santidad, ¿no? Y después San Marcos aparece con San Pedro, como hemos visto hoy en la carta, ¿no? Dice, ¿no? Hemos leído en la primera lectura, dice, os saluda la comunidad que en Babilonia, se refiere a Roma, ¿no? Que alegóricamente es Babilonia, comparte vuestra elección, y también Marcos, mi hijo. Así le llama San Pedro a San Marcos. Y cuando, claro, porque está San Pedro en la cárcel en Roma, y cuando después San Pablo esté también en la cárcel y escriba, desde la cárcel dice, me acompaña Marcos. O sea que al final se hicieron amigos, ¿vale? En la cárcel, San Pablo y San Marcos, ¿no? Bueno, pues este es San Marcos, ¿no? Alguien que era tenido por inútil, posiblemente porque lo era, no porque se equivocaron, sino era tenido por inútil porque lo era, por San Pablo. Y Dios puede hacer santo a un inútil, ¿no? Esto es consolador para nosotros, ¿no? Porque el Señor no nos pide que seamos superhéroes, nos pide que nuestra debilidad, pues nos pongamos en sus manos y nuestros 5 panes y 2 peces los pongamos a su servicio, ¿no? Y San Marcos, pues su camino de santidad pasó por reconocer que efectivamente soy un inútil, ¿no? Efectivamente, lo soy, ¿no? Tenía razón San Pablo, por eso no estoy enfadado con él. Por eso, aunque me mandó a paseo, ahora está en la cárcel y voy a verle, porque en el fondo tenía razón San Pablo. Si San Marcos hubiera pensado qué sinvergüenza era San Pablo, no hubiera ido a verle a la cárcel. Dirá, ese es un sinvergüenza, ¿no? Eso es un falso apóstol, ¿no? No, muy mal, ¿no? Pero posiblemente San Marcos pensó, si es que tiene razón San Pablo. Es que yo creo que tenía razón San Pablo, era un inútil, ¿no?
Pero pensó, bueno, tenía razón San Pablo, soy un inútil, fui un cobarde, me di la vuelta, ¿no? Bueno, ya está, ¿no? Pues penitencia, ¿no? Pues soportar la humillación, ¿no? Voy a visitar a San Pablo en la cárcel, ¿no? Y San Pablo luego le ve y pues en su carta, ¿no? Cuando estaba en la cárcel en Roma, también dice, me acompaña Marcos, ¿no? Bueno, pues este es el camino de la santidad de las personas normales, ¿no? De las personas limitadas, ¿no? Un poco cobardes, un poco inútiles, ¿no? Y el Señor quiere que el mensaje de salvación llegue a todos, también a los inútiles, ¿no? Que somos la mayoría. Y por eso la liturgia nos pone hoy en el Salmo, cantaré eternamente las misericordias del Señor. Y San Marcos se siente así, que el Señor ha tenido misericordia de él, porque era alguien flojete, pero el Señor tuvo misericordia de él y le hizo santo. Y a través de alguien que era justamente considerado como inútil para ser apóstol por San Pablo, pues a través de él el Señor escribió el Evangelio de San Marcos, ¿no? Que es importante el Evangelio de San Marcos, o sea, quizás sea, no sé, es el que resuena la predicación de San Pedro, que es el primero de los apóstoles, es un evangelio importante, ¿no? Los 4 evangelios son importantes, ¿no? Y termina, además, el evangelio, o sea, hoy hemos leído en el evangelio el final del evangelio de San Marcos, y termina con el mandato del Señor, proclamad el evangelio a toda la creación. Esto Jesús no se lo dijo a San Marcos, se lo dijo a los apóstoles, se lo dijo a San Pedro, ¿no? Pero San Pedro transmite esta misión de evangelizar a sus discípulos y San Marcos la recoge, y aunque San Marcos no vio a Jesús, ¿no? Recoge el mandato de Cristo de evangelizar, ¿no? Y continúa el mandato que Cristo le dio a Pedro de evangelizar, ¿no? Y por eso él es evangelista, y por eso también a nosotros, que también somos inútiles como él, ¿no? Y flojetes, ¿no? O sea, yo cuando pienso en los viajes de San Pablo, pienso, no me extraña que San Marcos se diera la vuelta, el pobre, ¿eh? Pues nosotros que también somos flojetes como él, también el Señor quiere hacer obras grandes a través de nosotros, ¿no? Y también a nosotros nos dice, proclamad el Evangelio. Y quiere que, igual que San Marcos recibió el Evangelio de San Pedro y lo transmitió, que nosotros recibamos el Evangelio de San Marcos, ¿no? Desde nuestra pobreza y limitación, y lo transmitamos, ¿no? Pues le pedimos a este santo, que es tan imitable para nosotros, ¿no? Con el que nos podemos sentir tan identificados, ¿no? Que pongamos nuestra debilidad, nuestra pobreza en manos de la misericordia de Dios, ¿no? Y que dejemos que Él nos transforme para que podamos ser instrumentos de la evangelización, que podamos recibir el Evangelio de los apóstoles, de la predicación de los apóstoles, de la meditación de su palabra, ¿no? Para así poder transmitirlo a los demás y cumplir el mandamiento del Señor de evangelizar. Y el Señor le gusta hacerlo con instrumentos pobres e inútiles como nosotros.